¿Alguna vez has sentido una culpa tan profunda que parece que no puedes escapar de ella? ¿O un remordimiento que te persigue día y noche, recordándote errores del pasado? Muchas personas viven atrapadas en este ciclo de dolor, creyendo que no hay perdón ni sanación. Pero la Biblia nos muestra otra historia, una historia de redención, amor y restauración. Hoy hablaremos de cómo sanar la culpa y el remordimiento con la ayuda de la palabra de Dios. Exploraremos versículos clave, reflexionaremos sobre su significado, conoceremos una historia bíblica poderosa y aprenderemos herramientas prácticas para aplicar en nuestra vida. Si sientes que la culpa está pesando sobre tu corazón, quédate conmigo. Dios tiene algo que decirte hoy. Vamos a comenzar con un versículo fundamental para comprender la sanación de la culpa. Primero de Juan versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos da una promesa clara, Dios no solo perdona, sino que también nos limpia. ¿Pero qué significa realmente esto en nuestra vida diaria? Otro pasaje clave es Salmo 32 versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David expresa la liberación que sintió cuando confesó su pecado a Dios. No se trata solo de decirlo, sino de abrir el corazón y entregarle nuestra carga a Él. Reflexión. Muchas veces, la culpa y el remordimiento no vienen solo de lo que hemos hecho, sino también de lo que no hemos hecho. Tal vez heriste a alguien con palabras o acciones, o tal vez no fuiste el padre, madre, esposo o amigo que deseaba ser. Esa sensación de pude haberlo hecho mejor, nos consume y nos impide avanzar. Pero la Biblia nos enseña que el perdón de Dios es más grande que cualquier error que hayamos cometido. La clave está en confesar, arrepentirnos y aceptar su gracia. Mira lo que dice Romanos 8 versículo 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya has pedido perdón a Dios, ¿por qué sigues cargando con la culpa? A veces somos nosotros mismos quienes no nos perdonamos, cuando Dios ya nos ha liberado. Historia bíblica, el caso de Pedro. Pensemos en Pedro, el discípulo de Jesús. Él vivió un momento de profunda culpa y remordimiento cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Imagina cómo debió sentirse después de haber prometido fidelidad absoluta y, en el momento más crítico, fallar. Lucas 22, versículos 61 al 62, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el peso de la culpa. Pedro se sintió traidor, indigno, y su corazón se llenó de dolor. Pero aquí no termina su historia. Más adelante, Jesús mismo lo restauró. Juan 21 versículos 15 al 17, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y, después de que Pedro responde afirmativamente, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdonó, sino que le devolvió su propósito. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura y nos devuelve la dignidad. Si quieres comenzar a sanar la culpa y el remordimiento en tu vida, aquí tienes algunas herramientas prácticas. Primero, oración de confesión. Cada noche, antes de dormir, tómate unos minutos para hablar con Dios. Confiesa lo que sientes y entrégale tu carga. Recuerda lo que dice 1 Pedro versículos 5 al 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Segundo, escribir una carta de perdón. Si hay algo que te pesa, escribe una carta dirigida a Dios o a la persona que heriste. No es necesario enviarla, pero esto te ayudará a liberar el peso emocional. Tercero, memorizar versículos sobre el perdón. Graba en tu corazón promesas como Miqueas 7 versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuarto, aceptar la gracia. Cada vez que la culpa vuelva a tu mente, repite en voz alta, Dios me ha perdonado,
y su gracia es suficiente para mí. Hemos visto que la culpa y el remordimiento pueden ser cargas muy pesadas, pero Dios nos ofrece sanación. Nos ha dado su perdón, su amor y su gracia, y lo único que nos pide es que lo aceptemos. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Hay algo por lo que necesites oración? Déjalo en los comentarios y estaré orando por ti. También cuéntame, ¿has experimentado la sanación del perdón en tu vida? En el episodio anterior hablamos sobre la culpa y el remordimiento, y vimos cómo Dios nos ofrece perdón y restauración. Pero hay algo que muchas veces nos cuesta más que recibir el perdón de Dios: perdonarnos a nosotros mismos. Puede que en nuestra mente sepamos que Dios nos ha perdonado, pero el corazón sigue atormentado. Nos preguntamos, ¿cómo pude hacer algo así? ¿Por qué fui tan necio? ¿Merezco ser feliz después de lo que hice? Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti. Hoy profundizaremos en la culpa autoimpuesta y aprenderemos a liberarnos de ella con la ayuda de la palabra de Dios. Isaías 43 versículo 25, Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios dice que Él mismo decide olvidar nuestros pecados. Pero, ¿por qué nosotros seguimos recordándolos? Si Dios ya nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir castigándonos? Otro pasaje clave es Filipenses 3 versículos 13 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo nos enseña que, aunque tengamos un pasado lleno de errores, debemos enfocarnos en el presente y avanzar. No podemos seguir atados a lo que ya pasó. Reflexión. La culpa autoimpuesta es una de las cargas más pesadas del alma. Nos mantiene atados al pasado y nos roba la paz. Pensamos que no merecemos ser felices, que no podemos volver a intentarlo, que siempre seremos definidos por nuestros errores. Pero Jesús nos da una respuesta clara. Mateo 11 versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere darnos descanso de la culpa. Nos dice que ya no tenemos que seguir cargando con ese peso, porque Él lo ha llevado por nosotros en la cruz. Si Dios ya te ha perdonado, pero tú sigues sintiéndote culpable, puede ser porque sigues escuchando la voz del enemigo. Satanás es el acusador y siempre tratará de recordarte tus fallas. Pero recuerda, Dios no te acusa, te restaura. No te sientes digno del perdón. A veces nos castigamos porque creemos que no merecemos el perdón de Dios. Pero el perdón no es cuestión de merecerlo, es un regalo de gracia. Tienes heridas emocionales sin sanar. A veces la culpa está conectada con el dolor, la vergüenza o el rechazo. Pero Dios quiere sanar no solo tu pecado, sino también tu corazón. Veamos el caso de Pablo. Pablo es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios transforma vidas y nos ayuda a dejar atrás el pasado. Antes de ser un apóstol, Pablo persiguió a los cristianos y fue responsable de la muerte de muchos de ellos. Hechos 9 versículo 1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Él no solo falló, sino que hizo cosas terribles. Pero Dios lo encontró en el camino a Damasco y transformó su vida por completo. Imagina lo difícil que debió haber sido para Pablo enfrentarse a los cristianos después de su conversión. Seguramente la culpa lo atormentaba. Pero él decidió creer en el perdón de Dios y avanzar. 2 Corintios 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios le dio a Pablo un nuevo propósito, y lo mismo quiere hacer contigo. No importa lo que hiciste, Dios puede usarte para cosas grandes. Si luchas con la culpa autoimpuesta, aquí tienes algunas herramientas para sanar. Primero, escribe en un papel aquello que te sigue atormentando. Luego, léelo en voz alta y di, Dios ya me ha perdonado, y hoy decido perdonarme a mí mismo. Luego rompe el papel como símbolo de liberación. Segundo, practica la gratitud. En lugar de enfocarte en tus errores, agradece a Dios por su misericordia. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Tercero, rodéate de la palabra de Dios.
Memoriza versículos como Isaías 1 al 18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cuarto, vuelve a intentarlo. Si la culpa te paraliza, recuerda que Dios quiere que sigas adelante. No eres tus errores. Eres un hijo de Dios con un propósito. La culpa autoimpuesta puede ser difícil de soltar, pero Dios quiere que vivas en libertad. Hoy te invito a dejar atrás el peso del pasado y abrazar el amor de Dios. Cuéntame en los comentarios, ¿te ha costado perdonarte a ti mismo? ¿Cómo has lidiado con la culpa? También puedes dejar tus peticiones de oración, estaré orando por cada uno de ustedes. Si este mensaje te ha sido útil, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir profundizando en la sanación espiritual. En los 2 episodios anteriores hablamos de cómo recibir el perdón de Dios y cómo aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Pero hay una realidad que no podemos ignorar, nuestros errores también pueden afectar a otras personas. Tal vez dijimos palabras hirientes, traicionamos la confianza de alguien o lastimamos a personas que amamos. Y aunque Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos restaurar las relaciones rotas por la culpa y el remordimiento? Seguiremos hablando sobre la restauración de las relaciones a la luz de la Biblia. Aprenderemos cómo pedir perdón, reconstruir la confianza y vivir en paz con los demás. Si hay alguien en tu vida con quien deseas sanar una relación, este mensaje es para ti. Mateo 5 versículos 23 al 24, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos enseña que la reconciliación es tan importante como nuestra relación con Dios. No podemos vivir con paz en nuestro corazón si hay heridas sin sanar con nuestros hermanos. Otro pasaje clave es Efesios 4 versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios nos perdona, debemos aprender a pedir perdón y a perdonar a los demás. Reflexión. Restaurar una relación dañada por la culpa o el remordimiento no siempre es fácil. Hay heridas profundas, recuerdos dolorosos y, en algunos casos, personas que no están listas para perdonar. Pero la Biblia nos da principios clave para comenzar el proceso de restauración. Reconocer el daño causado, no podemos sanar una relación sin primero admitir nuestros errores. No se trata de justificar lo que hicimos, sino de reconocer cómo afectamos al otro. Pedir perdón con humildad, el verdadero arrepentimiento va más allá de decir lo siento. Es mostrar con nuestras acciones que estamos dispuestos a cambiar. Dar tiempo y espacio, no podemos forzar a alguien a perdonarnos. El proceso de sanación toma tiempo y debemos respetarlo. Vivir en paz, incluso si el otro no quiere reconciliarse, la Biblia dice en Romanos 12 versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces, aunque pidamos perdón, la otra persona no está lista para recibirlo. En esos casos, debemos confiar en Dios y seguir adelante con un corazón libre de culpa. Uno de los ejemplos más poderosos de la Biblia sobre la restauración es la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Lucas 19 versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo era un hombre odiado por su pueblo porque cobraba impuestos injustos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su corazón cambió. No solo pidió perdón, sino que tomó acción para restaurar lo que había dañado. Jesús respondió con estas palabras. Lucas 19 versículo 9 Hoy ha venido la salvación a esta casa. La verdadera restauración no solo ocurre en nuestro interior, sino también en nuestras relaciones. Zaqueo entendió que el arrepentimiento sincero debe ir acompañado de acciones. Si deseas restaurar una relación afectada por la culpa o el remordimiento, aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, escribe una carta de perdón. Si sientes que hay una relación que necesita ser restaurada, toma papel y lápiz.
Escribe desde el corazón, sin justificarte, solo expresando tu arrepentimiento sincero. Si sientes que es el momento adecuado, entrégala o compártela con la persona. Segundo, ora por la otra persona. A veces, el orgullo o el dolor nos impiden dar el primer paso. Pero cuando oramos por esa persona, Dios trabaja en nuestro corazón y nos da la humildad necesaria para pedir perdón. Tercero, haz un acto de restitución. Si tu error afectó a alguien de manera tangible, emocional, económica o física, busca formas de reparar el daño, así como lo hizo Zaqueo. Cuarto, acepta que algunas relaciones no se restaurarán por completo. Hay situaciones donde la otra persona no está lista para sanar. En esos casos, entrega la situación a Dios y sigue adelante con un corazón libre. Restaurar relaciones dañadas por la culpa es un proceso que requiere humildad, paciencia y amor. Pero Dios nos llama a vivir en paz con los demás. Ahora quiero preguntarte, ¿hay alguien en tu vida con quien sientes que necesitas reconciliarte? ¿Qué obstáculos has encontrado en el proceso de restauración? Déjalo en los comentarios y estaré orando por ti. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir explorando la sanación espiritual a través de la Biblia. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.